Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si estás disfrutando de nuestros episodios, déjanos un me gusta y suscríbete. Comencemos. La noche era fría y silenciosa, perfecta para lo que había planeado. Había escuchado demasiadas historias sobre el antiguo panteón del pueblo, un lugar olvidado por el tiempo, cubierto de leyendas y terrores. Decían que después de la medianoche, las tumbas cobraban vida y las sombras se movían entre los mausoleos. Yo no creía en esas cosas, pero algo dentro de mí, quizás una mezcla de arrogancia y curiosidad, me llevó allí esa noche. Llevaba conmigo una linterna y mi grabadora. Quería documentar lo que ocurriera, aunque en el fondo estaba convencido de que solo encontraría oscuridad y silencio. El panteón estaba rodeado por un muro de piedra cubierto de musgo y, al entrar, me invadió un olor a tierra húmeda y flores marchitas. Mis pasos resonaban en el camino de grava, cada crujido amplificado por el vacío de la noche. El viento soplaba, haciendo que los árboles desnudos crujieran como huesos viejos. Las lápidas eran irregulares, algunas inclinadas como si estuvieran tratando de escapar del suelo. En la distancia, un mausoleo destacaba, su fachada cubierta de grietas y enredaderas. Decían que pertenecía a la familia de la Cruz, quienes desaparecieron misteriosamente hace más de un siglo. A medida que avanzaba sentí una presencia, como si alguien me estuviera observando. Me giré rápidamente apuntando con la linterna, pero no había nadie, solo sombras y lápidas. Ignoré el escalofrío que me recorrió la espalda y continué hacia el mausoleo. Al llegar noté que la puerta estaba entreabierta, dejando ver un interior oscuro y gélido. Entré con cuidado, iluminando las paredes cubiertas de inscripciones antiguas. Había nombres y fechas, pero lo que llamó mi atención fue un grabado que no parecía encajar. Una figura alada, con un rostro distorsionado tallada en la piedra. Mi linterna parpadeó y por un momento creí ver cómo los ojos de la figura se movían. De repente un sonido metálico rompió el silencio. Parecía venir de lo profundo del mausoleo. Mi instinto me gritaba que saliera de allí, pero mi curiosidad fue más fuerte. Avancé hacia el fondo, donde encontré una escalinata que descendía hacia las entrañas de la tierra. El aire era cada vez más pesado, cargado de un olor a moho y descomposición. A medida que bajaba sentí que algo me seguía. Giré varias veces, pero no había nada, solo mi sombra proyectada por la linterna. Llegué a una sala subterránea, donde un ataúd abierto descansaba en el centro. La madera estaba podrida, y en su interior no había un cuerpo, sino algo mucho peor, una figura hecha de huesos, amuletos y velas negras como un altar de magia oscura. De repente la linterna se apagó. El pánico me invadió mientras trataba de encenderla de nuevo. En la oscuridad escuché un susurro, un sonido gélido que parecía provenir de todas partes. «No debiste venir». El susurro se transformó en un murmullo creciente, como si decenas de voces hablaran a la vez. Finalmente logré encender la linterna, pero deseé no haberlo hecho. Las paredes de la sala estaban cubiertas de símbolos que no estaban allí antes, dibujados con lo que parecía ser sangre. El aire se volvió helado y una figura emergió de las sombras. No era humana, al menos no del todo. Su cuerpo era alto y delgado, con extremidades alargadas y un rostro que parecía una máscara de hueso. Sus ojos brillaban como brasas, y cuando habló, su voz era un eco profundo que resonaba en mi cabeza. «Has perturbado nuestro descanso», dijo la figura, avanzando lentamente hacia mí. Retrocedí, tropezando con el ataúd y cayendo al suelo. La linterna rodó lejos de mí, dejando la sala sumida en penumbras. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera arrancando el alma. Cerré los ojos intentando resistir, pero las imágenes comenzaron a invadir mi mente. Escenas de rituales oscuros, sacrificios y rostros deformados por el terror. Cuando abrí los ojos, estaba de pie en el centro del panteón, rodeado de tumbas abiertas. Las lápidas estaban rotas, y de las fosas emergían figuras hechas de sombras y huesos. Eran los antiguos moradores del panteón, condenados a vagar eternamente. Corrí, pero el camino parecía alargarse interminablemente. Las figuras me seguían, susurros llenando el aire a mi alrededor. «Únete a nosotros», repetían una y otra vez. Finalmente llegué a la entrada, pero la puerta estaba cerrada. Golpeé desesperadamente, gritando por ayuda, pero nadie respondió. De repente sentí una mano fría en mi hombro. Me giré lentamente, encontrándome cara a cara con la figura alada del grabado. Sus ojos ardían con un fuego eterno, y antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. Cuando desperté, el silencio era ensordecedor. Estaba tirado en el suelo, rodeado por lápidas que no reconocía. El cielo se había teñido de un rojo apagado
y el aire estaba cargado de un olor a ceniza y putrefacción. Me puse de pie con dificultad, mi cuerpo entumecido y mi mente confusa. No sabía cuánto tiempo había pasado ni dónde estaba. El panteón era diferente, como si hubiera sido transportado a otra dimensión. Las tumbas estaban abiertas, pero no había cuerpos, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz. Al fondo, el mausoleo de la familia de la Cruz ahora brillaba con un resplandor siniestro, como si fuera el corazón de este lugar maldito. Comencé a caminar tratando de encontrar una salida, pero cada camino me llevaba de vuelta al mismo punto, el mausoleo. Era como si el panteón estuviera vivo, jugando conmigo, atrapándome en un bucle eterno. Escuchaba risas distantes, carcajadas que parecían provenir de niños, pero al girarme solo encontraba sombras moviéndose entre las lápidas. Decidí enfrentar el mausoleo. Si quería escapar, debía descubrir qué estaba ocurriendo. Al entrar, encontré nuevamente la escalinata que descendía hacia las profundidades. Esta vez, las paredes estaban cubiertas de inscripciones en un idioma desconocido, brillando con un tono rojizo que hacía que mi piel se erizara. Llegué a la sala subterránea, pero ya no era la misma. El altar había crecido, y en lugar de huesos, ahora estaba cubierto de cráneos humanos. En el centro, una figura me esperaba. Era yo, o al menos una versión distorsionada de mí mismo. Su rostro era una máscara de desesperación, con ojos hundidos y una sonrisa torcida. «Bienvenido», dijo, su voz resonando como un eco interminable. «Sabía que regresarías». «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. «Soy tú. Soy el reflejo de tu curiosidad, de tu arrogancia. Tú nos trajiste aquí, tú nos despertaste». Las palabras me golpearon como un martillo. Comencé a recordar fragmentos, los rituales, las voces, los sacrificios. Había algo en mi pasado que no podía recordar del todo, pero que ahora estaba regresando con fuerza. De repente, las sombras comenzaron a materializarse a mi alrededor. Eran las figuras que había visto antes, los habitantes del panteón. Sus rostros eran un lienzo de sufrimiento eterno, y sus ojos brillaban con una desesperación infinita. «Únete a nosotros», dijeron al unísono, extendiendo sus manos hacia mí. Intenté retroceder, pero el suelo se abrió debajo de mí, y caí. La oscuridad me envolvió, y todo lo que podía escuchar eran las risas, los gritos y los susurros que me rodeaban. Cuando recuperé la conciencia, estaba de nuevo en la sala subterránea, pero algo había cambiado. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera cargando una cadena invisible. Frente a mí el altar brillaba intensamente, y sobre él un libro abierto flotaba, sus páginas pasando rápidamente como si fuera leído por una fuerza invisible. La figura alada apareció nuevamente. Emergiendo de las sombras con una presencia abrumadora, se acercó a mí, extendiendo una de sus largas manos huesudas. «Acepta el pacto y tu sufrimiento terminará», dijo, su voz reverberando en mi mente. No sabía qué hacer. Todo mi ser quería escapar, pero algo me decía que no había salida, que estaba condenado a este lugar. Con manos temblorosas, extendí mi brazo hacia la figura. Al tocar su mano sentí un frío que me atravesó hasta los huesos. Mi visión se nubló y las voces desaparecieron. Cuando todo se aclaró, ya no estaba en la sala subterránea. Estaba de pie en el centro del panteón, bajo un cielo negro y sin estrellas. Las tumbas estaban intactas, como si nunca hubieran sido abiertas, y el mausoleo era solo una estructura abandonada y cubierta de musgo. Todo parecía normal, excepto por un detalle. No había sonido alguno, ni viento, ni insectos, ni mi propia respiración. Caminé hacia la salida, pero algo me detuvo. Una lápida llamó mi atención. Al acercarme, sentí que el suelo bajo mis pies temblaba ligeramente. Grabado en la lápida, con letras profundas y desgastadas, estaba mi nombre. Fue en ese momento que entendí, yo no había escapado. Nunca escaparía. Ahora era parte del panteón, una sombra más que vagaría eternamente entre las tumbas, esperando al siguiente curioso que se atreviera a entrar. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete a nuestro canal.